El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPABE Televisión, construyendo historia comunitaria. Bienvenidos comunidad betaneña a otra emisión de Perlas Saludables, programa realizado entre la ESE Hospital San Antonio de Betania y AUPABE Televisión. Y hoy trataremos un tema enmarcado dentro del Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de Betania, que es un convenio entre la Administración Municipal Betania Tiene Futuro y la ESE Hospital San Antonio de Betania. Hoy nos encontramos, como ya es costumbre, digámoslo de alguna manera, no negativo, sino positivamente, porque estamos tratando temas de salud mental, digamos lo que son temas que muchas personas no tienen en cuenta, no le paran muchas bolas, pero que es una parte importante de la vida de cada ser humano, esa salud mental, tener una buena salud mental. Y estamos hablando de prevención hoy, hablando de prevención al consumo de sustancias psicoactivas. Hoy vamos a hacer una especie de programa de mitos de la OMS, digamos lo que es verdadero y qué es falso en lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, y el que va a salir corchado, digámoslo así, soy yo y muchas de las personas que hoy están viendo este programa, ¿cierto? Entonces, Juan Bustamante, el psicólogo de la ESE Hospital San Antonio de Betania, bienvenido a una nueva emisión. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio, y a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros el día de hoy. Sí, como les estabas contando, la idea de hoy es que sea un programa un poco diferente a los que siempre hemos hecho y que partamos de qué piensan ustedes o qué pensarían. En ese caso, pues como tú haces las veces de qué pensarías frente a ese tipo de situaciones, y yo te voy como a empezar a contar un poquitico de ellos. Exacto, pero antes de iniciar este tema de mitos, qué es real y qué es falso, pues Juan, hablemos de manera general a esas personas que pues están viendo el programa por primera vez y no saben qué es, digámoslo así, el consumo de sustancias psicoactivas. Démosles como una especie de introducción. ¿Qué es las sustancias psicoactivas y qué es este consumo de sustancias psicoactivas? ¿Por qué esa importancia de hablar de esto? Bien, entonces empezar es entender que las sustancias psicoactivas son las que afectan ese sistema nervioso central. Tienen algún tipo de afectación. Hay diferentes tipos de categorías en ellas, ¿cierto? Pero entonces van a generar un efecto, y a partir de ese efecto alucinógeno, la mayoría de las veces, pues vamos a hablar de ese tipo de psicoactivas. ¿Por qué es importante trabajar sobre eso y entenderlo? Porque a veces hay mucho tabú frente al tema, hay mucho desconocimiento y no sabemos cómo empezar a afrontar. Entonces es importantísimo entender más o menos cómo funciona, cómo se da, y tener en cuenta como algunas situaciones que se van a presentar día a día que desconocemos de alguna forma, que nos permite tener como una visión mucho más global de la situación y saber cómo manejarlo y entenderlo, y también prevenirlo, ¿cierto? Porque si simplemente no hablamos del tema, no lo prevenimos, simplemente no lo estamos nombrando, pero va a estar allí constantemente, ¿cierto? Desde inicios incluso de mucho tiempo con la humanidad, pero hay que darle un manejo adecuado como para saber y entender cuáles son las consecuencias que pueden presentarse a partir de una situación de consumo. El consumo de sustancias psicoactivas tiene algo que ver en la parte psicológica y es tratado como si fuese una enfermedad. Sí, es un complejo, pero sí, es real, es una sintomatología asociada, ¿cierto? Y también hay una enfermedad, hay una normatividad que habla de que es una situación de salud pública y que se tiene que tratar como una enfermedad. Entonces una persona que, por ejemplo, presenta consumo de sustancias psicoactivas, el consumidor es una persona con una dificultad y que requiere una ruta de atención, que a propósito la vamos a nombrar al final, como lo hemos hecho en todos los programas que hacemos de este tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces vamos a hablar de la ruta de atención, de qué podemos hacer y cómo manejarlo al final de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablemos ahora cuáles son esos mitos. Vamos a empezar entonces, digámoslo, a esa parte de corcharme. A mí pues que estoy en este momento en la grabación, pero obviamente las personas que van a estar viendo también pueden tener como no, eso es falso, eso es verdadero.
y tener muy en cuenta que estos mitos son tomados a nivel, digámoslo pues, internacional a través de la OMS, o sea, son datos oficiales de la OMS los cuales se van a hablar en el programa. Entonces, bueno, iniciemos a ver si doy con alguna con alguna respuesta correcta. Bien, entonces vamos a empezar, lo tengo acá en el celular, entonces vamos a empezar con el primero de todos los mitos, ¿listo? Vamos a colocarlo acá y dice más o menos así: las personas con dependencia de las drogas tomaron una decisión equivocada, ¿verdadero o falso? Bueno, esa es una pregunta muy difícil realmente, porque es como tocar ese antes, o sea, la persona por qué va al consumo. No sé de pronto los televidentes que dirán es verdadero o es falso. Yo me atrevería a decir que es verdadero, que es una decisión equivocada la que toman las personas que deciden consumir. ¿Qué dice la OMS? Bien, hay una parte importante aquí, es que esa dependencia, digamos que muchas veces no se toma como una decisión, ¿cierto? O sea, no siempre, o sea, hay casos en los que hay una enfermedad mental de base, y esa enfermedad mental de base muchas veces nos lleva a un consumo de una sustancia específica, ¿cierto? Entonces, a partir de allí no es una decisión, entonces por eso se habla de que es falso. Bueno. Porque cuando no se da ese tipo de situaciones, ¿cierto? Sí, como no es la decisión individual, sino que es una presión que se está sintiendo por algún tipo de trastorno fuerte en algunas ocasiones, ¿cierto? No. Entonces no siempre va a estar ahí. Es una decisión que se pueda tomar como la O sea que podríamos tratar que este mito nace como de los juicios de valor que yo tengo. Yo, una persona consumidora, tomo una mala decisión y se señala. O sea, tratar de no hacer esa situación. Es importante no tener esos señalamientos, pues, desde allí, desde la familia. Por ejemplo, es importante tener como un acompañamiento en un momento determinado cuando hay una persona con consumo, ¿cierto? Colocarle unas normas, como lo hablamos en algún programa específico, sí, pero no hacer ese señalamiento de es que usted te saca por esto. Es simplemente como generarle unas consecuencias para que pueda entenderlo de ahí. Muy bien. Bueno, muy clara entonces el primer mito. Bien, ¿seguimos entonces con el otro? A ver. Bien, a nivel global, la mayor parte de las personas no usan drogas. O sea, en el mundo, la mayor parte de las personas no usan drogas. ¿Qué piensas de eso? Es que, no, pues... Yo creo que esa sí es una situación de... porque es que hay muchos consumidores, digámoslo así, que son muy activos. Digámoslo que hay personas que piensan, está consumiendo drogas, es una persona que no va a hacer nada en un futuro, una persona que solamente va a pensar en consumir. Entonces, en el peor de los casos, por ejemplo en Colombia, va a robar para conseguir el vicio, va a hacer tal cosa. Pero la realidad que yo conozco es que hay, digámoslo, profesionales, y hay personas que tienen una vida, entre comillas, normal, aunque es muy difícil definir lo normal, pero el pensamiento pues general, una vida normal, con una familia, que responden por ella, pero les gusta consumir drogas. Entonces yo diría que sí, o sea, yo diría que es mucha la población que consume drogas, aunque no sean conocidos, digámoslo así, o sean muy personales ese consumo. ¿Qué dice la OMS? Bien, entonces recordemos que la pregunta, la pregunta, no, que la mayor parte de las personas no usan drogas, ¿cierto? No usan drogas, entonces es el rey. Yo creo que entonces es verdadero. ¿Qué es verdadero? Que la mayoría de las personas no usan drogas. No, falso. La mayoría de las personas sí usan drogas. Bueno, entonces no, la respuesta es que la mayoría de las personas no usan drogas. Hay unos datos específicos en los que se habla más o menos así. Se supone que la población de mayor riesgo, mayor incidencia del consumo, según los datos de la OMS, son los jóvenes. Sí. Para las Américas y en general en el mundo, en cada país se hace una medición de ese consumo. Y el reporte en Colombia no llega al 30% de los jóvenes. Entonces nos queda un 70%, por ejemplo, de la población joven, que es la más afectada, que no presenta consumo. Entonces, si bien los índices han aumentado según todos los datos que dice la OMS, todavía no hay un consumo, digamos, de los que habla de que el 60% de la población consume, ¿no? Vamos a ver que hay un porcentaje importante, pero que tampoco es la mayoría de las personas. Entonces, ese sería un mito falso. Falso, y volví a dar erróneo. Hoy dos perdidas, dos que no he cogido. Vamos a ver. Eso es muy interesante. A ver.
¿Las drogas afectan por igual a hombres y a mujeres? ¿Qué pensás? A ver, no, yo pienso que de igual en cada género, por ejemplo, todos los hombres no tenemos el mismo tipo de organismo. O sea, todo organismo es diferente, igual entre las mujeres no tienen, digámoslo, el mismo tipo de organismo, entonces reaccionarían diferente. Yo creo o pienso, diría yo, que no importaría el género, pero el consumo es totalmente diferente en cada persona por aparte. Yo diría eso, o sea, no especificaría, es que las mujeres tienen una diferente o el hombre tiene una diferente, no, o sea, todos los hombres o todas las mujeres tenemos organismo diferente. ¿Qué dice la OMS? No, sí, tienes razón en parte, y es que los organismos van a reaccionar de forma diferente frente a todas las sustancias, eso sí es claro. Sin embargo, que tomando pues estadísticas, eso es un asunto estadístico, sí, nos hablan de que si hay una diferencia, que hay una diferencia importante. O sea, que se coge entre los dos géneros, que hay uno más afectado que el otro. De que hay una forma diferente de absorción. Sí. En el metabolismo, los metabolismos funcionan diferentes. Entonces en ese proceso metabólico cambia. Por ejemplo, el alcohol tiende a tener un efecto mucho más diferente, por ejemplo, en las mujeres que en los hombres. Por eso muchas veces se dan algunas situaciones de abuso y de violencia allí, ¿cierto? Tiende. Ahora, porque también me van a decir, es que hay personas que tienen mayor consumo, sí, es real. Pero la tendencia, la mayoría de las veces, es a que haya una diferente forma de la absorción del metabolismo. De hecho, hay unos datos importantes que les voy a dar acá. A nivel global, el acceso a los servicios de salud es más limitado para mujeres con desórdenes por el uso de drogas, es decir, eso es más poquitico lo que van allí. A pesar de que 1 de cada 3 personas que usan drogas es mujer. Importante el dato, es decir, la mayoría de las que consumen son mujeres. Y tenemos otro dato importante, y solamente 1 de cada 5 personas que están en tratamiento son mujeres. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. O sea, es que muy importante tener en cuenta esa participación. Como respuesta al enunciado, son las mujeres. Sí, o sea, hay una diferencia en el metabolismo, una diferencia digamos, entre hombres y mujeres, entre el proceso metabólico y frente a todos los procesos que se dan en el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces están justamente allí. Sí hay una diferencia importante y marcada. Mucho más con la parte de las mujeres y con la de los hombres. Ahí mi respuesta se fue por otro lado, entonces también la perdí. Voy pues, 3-0. Sin desconocer que hay una afectación también para los individuos en general, pero es un aporte importante como para tener en cuenta desde allí. ¿Listo? Ok, entendido. Espero que también las personas que están viendo entonces este programa, pues digamos lo que se les ilumine como ese tema de los mitos, que también creían, o como hablábamos ahorita, pues ha sido un señalamiento sin conocimiento, pues ya ahí estamos conociendo de manos de la OMS todo este tema. ¿Cuál sería el siguiente mito? Ese está muy interesante. ¿El uso recreativo de medicamentos psicoactivos puede ser seguro? Es compleja la pregunta. Sí, realmente es muy complejo. Pues yo creería, pues como ya viene, que es un consumo, digámoslo, medicado, o sea que ya hay científicos que lo han probado y todo, yo diría que seguro. Bien, acá hay una parte importante y es que tú tienes razón. Cuando se habla de medicamentos se supone que lo tiene que dar un médico. Sí. Pero cuando hay un uso recreativo, ya no es un uso terapéutico. Es decir, ¿cómo se lo explico yo? Es el medicamento, porque hay medicamentos que afectan el sistema nervioso central, que justamente son para eso. Sí. Entonces se lo mandaron a la tía. Y el pelado lo cogió y se lo empezó a tomar de forma recreativa, porque eso generaba cierta sensación. Entonces, no. Entonces, ¿cómo entra allí la situación? Es que ese uso recreativo de medicamentos psicoactivos no es seguro, o sea, no hay una seguridad allí. ¿Por qué? Porque incluso puede abrir la puerta a que aparezcan enfermedades mentales. Puede no manejar la dosis y haber efectos importantes allí, ¿cierto? En la salud física. Y un montón de situaciones que se van a desprender justamente de ese tipo de situaciones desde allí. O sea que hay que tener en cuenta es la palabra recreativo, porque si fuera uso medicado, no medicina sino medicado, ya ahí sí sería como la respuesta que yo di, ¿cierto? Claro. Pero estamos hablando de ese recreativo, es que aunque es un medicamento, no tiene prescripción médica, es recreativo, la persona lo consume porque desea sin una sensación. Exacto. Entonces cuando hace eso hay un riesgo muy alto de que empiecen a aparecer un montón de situaciones de allí, incluso de que se dé un proceso de adicción importante.
Bueno, no, realmente estoy muy perdido porque llevamos 4 mitos y en todos 4 he fallado. Eso está difícil. Espero que ustedes, comunidad que nos está viendo a través de este programa, pues hayan logrado pues dar en alguna, ¿cierto? O sea, por conocimiento previo o como decimos nosotros los países por chepazo, por suerte, ¿cierto? Que lo consiguieron correcto. Bueno, vamos a ver qué otros mitos podemos, a ver si me paro un poquito en esta racha. Este está muy interesante, mira este. No existen usos legítimos de drogas. Todas están prohibidas. ¿Qué piensas de eso? Todas las drogas están prohibidas. No hay un uso legítimo de las drogas. No, pues sería muy... Ay, yo sí no sé qué responder. No dependería también como de cada país qué es legal y qué no es legal. Sí. Ok. Pues iría como más o menos por ahí la respuesta. Sí, pero entonces hay una parte que eso es falso, ¿cierto? No todas están prohibidas. Hay una cuestión de regulación de cada país, que eso es muy importante. La legalidad y la ilegalidad la dicta cada país, pero también hay unas que, digamos, que tienen un uso legítimo también de la forma terapéutica, que se ha empezado a experimentar de pronto con el cannabis en algunos países. El que está punteando en este momento el tema del cannabis medicinal es Israel, ¿no? Creo que pues sí. Por esos países de allá. Creo que sí, pero acá también se han dado pasos importantes frente al mismo, digamos, frente a la misma siembra, con pues, uso medicinal de ese tipo de sustancias, que incluso creo que hay un fallo, no recuerdo muy bien, en el que se habla justamente de eso, de todo lo que significaría esa empresa y esa forma en Colombia como una forma de caminar hacia otro tipo de situación que se puedan presentar. Entonces es importante tenerlo en cuenta desde allí. Sería un mito para manejar desde allí. Ok, entonces ahí en esa parte, bueno, digámoslo, tomémoslo como verdadero, no estaba muy perdido. Sí. Pues es falso, realmente es falso lo que le estaba hablando, no todos son prohibidos, perdón. Pero yo, pues digámoslo, tengo 4-1. Voy 4-1. Me he equivocado en 4 mitos y voy con 1. Bueno, pero hay una parte muy importante para aclarar acá, y es que, por ejemplo, hay medicamentos que se usan, digamos que son de origen psicoactivo y se usa también en la parte de la medicina, ¿cierto? Y tienen un efecto importante. Yo creo que es importante aquí recordar algo, y es cómo funciona el medicamento y cómo funciona una droga. Entonces es muy sencillo, yo lo explicaba en algún otro espacio, y es, la droga no te la va a mandar nadie, el medicamento te lo manda un médico. La finalidad de la droga es recreativa, la finalidad del medicamento es terapéutico, es decir, para que yo me sane. El tiempo de uso no tiene un tiempo definido de la droga, y el tiempo de uso frente al frente al medicamento, que es el que manda el médico, digamos que tiene un tiempo estipulado, unos horarios y un momento en que se va a tomar de una forma específica. Incluso los crónicos le dicen, tómese esto cada tantas horas, ¿cierto? Entonces es crónico, pero tiene un tiempo, entonces siempre se va a ver esa diferencia entre las dos. Entonces también hay medicamentos que tienen que ver con la parte psicoactiva, pero que se usan para manejo específico de ciertas situaciones allí, que no las vamos a nombrar pues por temas de seguridad, sí, y no generar como expectativa con los usuarios que estamos viendo en esos momentos, pero que digamos que son medicamentos que están allí. Bueno, digamos lo que la puntuación que tengo, voy 4 equivocadas, me he equivocado en 4 mitos y solamente vamos en 1. Vamos a ver en el próximo entonces cómo me va. Muy bien. Ese es muy interesante. La prevención del uso de drogas y comportamientos de riesgo puede empezar incluso antes del nacimiento. Vuelvo y explico. La prevención, o sea, ¿cómo prevenir? ¿Cómo prevenir? El uso de las drogas y comportamientos de riesgo pueden empezar incluso desde el nacimiento. Yo creo que sí, porque es muy importante la madre, cómo se cuida, digámoslo de alguna manera, desde el momento en que se concibe y se inicia el embarazo, digámoslo, semana 1, 2 o 3, ¿cierto? Yo pienso que sí se puede entonces prevenir ese tema. Sí, se puede prevenir. Bien. De hecho, sí, es una realidad. Se hace como a partir de las campañas que se dan con las mamás, los papás, frente a la parte de prevención del consumo, entender qué es el consumo, cómo funciona todo el tema de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Es un tema bastante complejo. También muchas veces se da de la parte genética, de la elección de pareja. Eso lo hablábamos alguna vez con un psiquiatra de Carisma. Y era
de esa parte genética y epigenética. La epigenética es antes de que se dé, ¿cierto? Sí. Antes de la genética, que viene ahí precargada. Y es que, por ejemplo, no sé si sabías que los hijos de padres alcohólicos tienen más tendencia a, más probabilidad, a volverse alcohólicos. No sé si sabías eso. Por una parte de genética que se puede heredar, pero también por una parte de comportamientos que se empiezan a aprender y recuerdos que se empiezan a dar. Entonces, bien, con la respuesta, el hecho de que empecemos, por ejemplo, a hablar de temas de la prevención, evitar como el consumo de sustancias dentro del embarazo, ¿cierto? Aumenta mucho la probabilidad de que esa persona no consuma ningún tipo de sustancia psicoactiva. Que el niño no consuma, el niño que ese niño nace. que va a nacer, pues, digamos que tengamos todos los factores protectores para no presentar ningún tipo de consumo. Pero esto es muy interesante. Justamente pensarán entonces algunas personas, pues eso para qué se le dice a una materna, eso debería ser, cada persona debería conocerlo. Pues, como toda información, no todos tendrían acceso a ella, ¿cierto? Muy importante. Bueno, voy 4-2, vamos a ver si empato. Bueno, esa es muy importante. Entonces, vienen las últimas que ya con eso vamos terminando y es proporcionar tratamiento a personas con desórdenes por el uso de drogas es más efectivo que la condena o el castigo. Es decir, eso es un dilema en el que Colombia está y es mejor tratar a las personas en el sistema de salud o condenarlas porque es un delito. ¿Qué creen ustedes que es más eficiente? ¿Qué funciona mejor? No, pues es que digamos lo que cuando se menciona prevención es antes de, y cuando ya se castiga es porque la persona ya tuvo ese consumo de alguna manera, ¿no? Pero es más o menos lo que vivimos. ¿Tú qué crees? ¿Qué funciona mejor? No, pues, Castigar en términos, estamos hablando de la parte muy psicológica, sí. ¿cierto? Entonces, castigar al individuo o, digamos, empezar a prevenir ese tipo de situaciones No, y tratarlas en algún momento. Yo pienso que la prevención sería más por la prevención, funciona más. Pero ¿y el tratamiento? ¿Te acuerdas que la pregunta va muy encaminada hacia el tratamiento? ¿Es mejor tratar a esa persona en el sistema de salud, por ejemplo, o castigarla y meterla a una cárcel? No, pues tratarla. Resulta que tratarla. Entonces apúntate otro. Es importante eso. Sí. ¿Por qué es importante el tratamiento? Porque, bueno, hay que entender que es una forma de enfermedad. Lo que decíamos al principio del programa, tratar a un consumidor porque tiene su ruta de atención, sí, como si fuese un enfermo de psicología. No, un enfermo de salud, sí, de salud pública. Y no solamente en psicología, sino que es un enfermo en general, ¿cierto? Porque todo el sistema de salud tiene que estar allí. El médico, el toxicólogo, que aquí ya lo veo mucho más puntual. Pero en rasgos generales, recordemos que hay personas que llegan al consumo por la enfermedad, ¿cierto? Entonces empiezan a darse desde allí. Es que es más, la misma sensación de angustia, de tristeza, la autoagresión, si lo podemos ver desde allí, pues se vuelve una situación importante, además de que eso se da por muchas causas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el consumo se puede dar por situaciones familiares, se puede dar por hambre. Por ejemplo, algunas personas que son en situación de calle consumen ciertos pegantes para no sentir hambre, ¿cierto? Bueno, en fin, un montón de ejemplos que nos podrían dar desde allí. Nos mostrarían que, por ejemplo, que nosotros el castigar ese tipo de situaciones no lo vamos a disminuir. Tampoco vamos a mirar esa parte siquiera si lo aumentamos o no, pero si lo tratamos, si vamos a poder darle la posibilidad a esa persona de que algunos de esos factores de riesgo que ha tenido se empiecen a mejorar y a ser mucho más tranquilo o tranquila. Ahora bien, cuando nosotros vamos y vemos esa otra parte y es el castigo, que tan efectivo es, pues podríamos verlo nosotros en los procesos de crianza. O sea, siempre el castigo es súper efectivo, siempre me muestra cómo lo hago bien o me lleva a retar ese tipo de situaciones. Entonces le pongo a pensar al televidente, por ejemplo, en la casa, para que le hagamos un ejercicio bien democrático. Sí. Y es, hombre, siempre que a ti te castigaban o te pelaban, si eso pasaba en tu casa, eso evitaba que hicieras las cosas. O tú eras de los que pensaba que la pela pasa y, ¿cierto? Entonces,
ahí es donde empezamos a mirar y a entender que tal vez el castigo no es tan eficiente. En el proceso de crianza muchas veces lo importante no es el castigo, sino el cumplimiento de, sí, pero no es tanto la represión, sino que se cumplen unas cosas. Pero también es importante como esa prevención, que tú hablabas ahorita, apareció en la pregunta, pero lo hablabas, que es muy importante, pero también la atención. Es decir, es como si tú le pegaras a alguien porque está enfermo, porque tiene gripa, o si tú lo castigaras porque le dio apendicitis, pues no tiene mucho sentido. Lo ideal que sería ayudarle para que no tenga este tipo de enfermedad y pueda estar más tranquilo y empezar a reponerse frente a lo que está viviendo en el día a día. La empresa social del Estado, Hospital San Antonio de Betania, quiere darle la bienvenida a todos los usuarios y presentarles la institución para facilitar el reconocimiento de nuestros servicios y la labor de nuestro personal. En el área administrativa encontramos al gerente. Él realiza actividades de dirección, administración y gestión en la S, para garantizar la prestación de servicios integrales en un primer nivel de atención. Contamos con un subdirector administrativo, quien es el encargado de coordinar las actividades administrativas y financieras, así como la gestión del talento humano. Ellos cuentan con el apoyo de auxiliares administrativas para fortalecer los procesos administrativos de la S Hospital San Antonio de Betania.